que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Esta es la, ahora sí, sexta y última sesión de este espacio de seminario de reflexión, lecciones aprendidas. Esta semana vamos a hablar sobre experiencias, similitudes y oportunidades de articulación regional y subregional. Para este espacio nos van a compartir como su experiencia y su sabiduría las compañeras de la Sombrilla Centroamericana. Nos acompañan la compañera Morena Herrera, Liz Alas y Maite Ochoa. Las tres forman parte de diferentes organizaciones en Centroamérica y juntas trabajan, digamos, en el marco de la Sombrilla. Recordemos nada más la dinámica para las personas que es la primera vez que participan. Ellas van a tener el uso de la palabra cada una por 10 minutos y después vamos a abrir el espacio como a micrófono abierto para que las demás podamos hacer reflexiones, comentarios, preguntas, y vamos entonces a comenzar con Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, si es así. Y ella nos va a hablar del contexto centroamericano. Entonces, adelante mi queridísima Morena, adelante. Bueno, muchas gracias. Me escuchan, ¿verdad? Y se mira la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, quizás para quienes no han estado en otras ocasiones, solo recordar que la Sombrilla Centroamericana somos un espacio de articulación de diversas organizaciones que trabajan en la defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos y enfocadas también en la despenalización del aborto en Centroamérica y República Dominicana. Habemos organizaciones de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y una cosa que es importante tener claro, que en esta Mesoamérica y el Caribe se encuentran 4 de los 5 países latinoamericanos que han penalizado el aborto de forma absoluta. Eso significa que es la subregión donde los derechos sexuales y derechos reproductivos tienen menor reconocimiento en América Latina o en el Abya Yala, como pensamos que es mejor nombrarnos en estos tiempos donde hacemos resistencia a las ideologías coloniales. Una de las cosas que hay que tener claro es que vivimos en una región del continente con desigualdades estructurales profundas. Esto significa que tenemos mayores índices de pobreza y pobreza extrema. Se cuenta con una población mayoritariamente joven, lo que podría ser un factor positivo, un bono de población, como se decía hace algunos años, pero es una población joven sometida a diversas situaciones de vulneración de derechos. El fomento de la violencia juvenil, por una parte, de la violencia criminal, por otro, pero también la violencia sexual encuentra a sus principales víctimas en las mujeres adolescentes, en las niñas también. Es la región que concentra los países con legislaciones y prácticas más restrictivas en materia de derechos sexuales y reproductivos, y donde los sectores conservadores y los gobiernos autoritarios son una amenaza para la democracia en la región. En este marco hay que decir que el COVID y su impacto no provocó las desigualdades estructurales, pero sí las ha agudizado con graves consecuencias para las mujeres que viven en situación de pobreza y para las más pobres. La disminución de salarios, de empleos formales y de salarios está teniendo y va a tener un mayor impacto en las mujeres. La otra cosa que hay que decir es que
Por una parte, bueno, la pandemia no generó las desigualdades, estas ya estaban aquí con situaciones críticas, pero por otro lado, las medidas gubernamentales para enfrentar el riesgo del contagio también han tenido significados e impactos negativos en la vida de las mujeres. Uno de sus significados ha sido mayores barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Esto se traduce en limitaciones en el acceso a la anticoncepción, a los anticonceptivos o a los servicios de planificación familiar, de acuerdo a cómo se les llame. También ha habido una reducción de servicios de controles prenatales. Quiero decir que también de atención y seguimiento a citologías y reducción de servicios de atención a parto y a posparto. La semana pasada presentamos un informe de aquí de El Salvador que muestra cómo en comparación del 2020 al 2019, la restricción ha sido del 50% de servicios. Y esto tiene graves consecuencias. De acuerdo al Fondo de Población, por ejemplo, se estima que en embarazos no intencionales vamos a tener en la región más de 122,000 embarazos no intencionales, con las consecuencias que ya sabemos que eso tiene para la vida de las mujeres. Algunas de las consecuencias, como ya decía, un grave aumento de la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes. En Guatemala, por ejemplo, se estimaba que para julio ya había el doble de embarazos en niñas y adolescentes que años anteriores. Las mujeres están enfrentando dificultades para la denuncia de hechos de violencia sexual y mayores grados de impunidad. Y esto también está significando mayores riesgos de abortos inseguros. Como ustedes saben, en El Salvador, además de tener una ley parecida a la de Nicaragua, a la de Honduras y a la de República Dominicana, aquí también tenemos problemas en la aplicación de la justicia y en el respeto al debido proceso. En este marco les podemos asegurar que durante los meses de pandemia se han tenido más denuncias de mujeres en los hospitales que años anteriores. Aunque hemos logrado la libertad de algunas, pero siguen aumentando las mujeres procesadas. Otra consecuencia es que en algunos países de nuestros países, el suicidio se ha convertido en la primera causa indirecta de muerte materna en la tasa de adolescentes. Y en El Salvador es muy grave. Creo que en otros países también pudo haber pasado. Trasladaron el suicidio de embarazadas de causa directa a causa indirecta. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mejorar los indicadores nacionales de muerte materna. Esto significa que no importa que las adolescentes embarazadas que no tienen opciones se enfrenten a esos embarazos impuestos que no tienen opciones. No importa que se maten, importa que no suba la manera de presentar al país en sus esfuerzos de disminución de muerte materna, y entonces mejor se les traslada, se les clasifica de otra manera a esa causa de muerte. Y no hay que olvidarse que en Honduras incluso se penaliza el uso de la anticoncepción de emergencia. Esto es muy grave. Las mujeres hondureñas no tienen esa opción de poder atender en las primeras horas un problema de embarazo por violación o incluso por relación consentida en la que no quieran enfrentar el riesgo de un embarazo imprevisto, pues no hay anticoncepción de emergencia y está penalizada. Por otro lado, el Triángulo Norte de Centroamérica
integrado por los países de Honduras, Guatemala y El Salvador. Son los 3 países con los índices de más peligrosidad a nivel mundial. Y eso también condiciona la vida de las mujeres. Y somos una región con mayores tasas de violencia e impunidad para las mujeres y las niñas en esta región. Entonces, para pensar Centroamérica o Centroamérica y Caribe, habría que decir aquí, hay que recordar que aquí se vive la violencia de Estado que resulta del poder punitivo impactando a las mujeres, especialmente a las que ya enfrentaban agudas condiciones de desigualdad. La pandemia hace más difícil la vida para las mujeres, las adolescentes y las niñas. Esta situación crítica es previa a la pandemia, pero la pandemia la ha puesto en evidencia. En esta región, en lo que llevamos del COVID en estos meses, ha aumentado en un 123% el número de alertas por agresiones a mujeres que defienden derechos humanos y 10 de ellas han sido asesinadas. Estamos en una región donde hay un deterioro de la democracia, una baja sensible de las garantías de defensa de derechos humanos en toda la región, que se combina y que para la cual se utiliza la pandemia del COVID. Es decir, el manejo del COVID tiene una mirada sanitaria, una mirada económica, pero también una mirada de autoritarismo, militarismo, represión contra la sociedad, especialmente contra las organizaciones sociales, y una mayor impunidad al uso de la fuerza. Esta situación se encuentra, coincide con un panorama global de ascenso del autoritarismo de diversas maneras. Es decir, estamos ante un movimiento global de ascenso del autoritarismo que en algunos casos, como Centroamérica, se traduce en mayor militarismo y represión para la población, como las organizaciones, como lo están viviendo las compañeras en Nicaragua. Eso sería por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Morena. Muchas gracias por puesta en común tan importante del contexto donde sucede digamos, las luchas que compartimos. Le voy a dar la palabra a mi compañera Maite Ochoa de IPAS México y Centroamérica y de la Sombrilla Centroamericana. Muchas gracias por invitarnos a su espacio. Y creo que es la primera vez que estamos con varias organizaciones de República Dominicana y eso definitivamente que alegra. Ojalá y pronto podamos juntarnos presencialmente y no a través de la virtualidad que ya cansa un poco, ¿verdad? No hay como el abrazo y como el vernos las caras como lo hacíamos hace un año. Bueno, yo soy Maite Ochoa, soy nicaragüense, soy feminista y soy fundadora de un espacio regional llamado La Sombrilla Centroamericana, que se convirtió en una estrategia de soporte a iniciativas locales o iniciativas de cada país para tratar de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos. Creo que es importante hacer un recuento de cómo llegamos, ¿verdad?, al proceso de formación o de conformación de este espacio regional que ha representado una organización multipaís, multiorganizaciones que respaldan y le dan visibilidad
a la lucha por los derechos humanos de las mujeres en la región centroamericana y República Dominicana. Desde hace algunos años, la situación de derechos humanos en cada uno de nuestros países, como bien lo compartía Morena, se han ido agudizando. La tendencia a tener gobiernos autoritarios, la tendencia a que Centroamérica nuevamente se encamine a sufrir de nuevo dictaduras o los embates de dictaduras sangrientas como lo hemos visto, como se vivieron en los 70, es una realidad. Y el hecho de que se instauren estos sistemas o estos regímenes autoritarios hace que nuestras recién nacidas democracias se pongan en riesgo, como ha ocurrido en Nicaragua, por ejemplo, con el régimen Ortega Murillo, que ha instaurado un sistema de terror, un sistema en donde el movimiento social en general y el movimiento de derechos sexuales y reproductivos en particular está completamente frenado de desarrollar las acciones que por más de 25 años se van desarrollando en cada uno de los países. Una de las estrategias que han funcionado desde hace muchísimos años es organizarnos y hacer la fuerza, hacer la resistencia de manera colectiva, aunque en cada uno de los países las luchas tengan sus propias particularidades. Y de ahí viene la sombría justamente. Viene de reconocer las distintas luchas que se están desarrollando en los países, de reconocer que hay un movimiento de derechos sexuales y reproductivos en cada uno de los países, que estamos impulsando y desarrollando estrategias para tratar de cambiar la situación de los derechos sexuales y reproductivos, para ampliar las causales de aborto, que en nuestros países en particular son completamente restrictivos. Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana compartimos las legislaciones en materia de aborto. Y con esa intención empezamos a juntarnos hace muchos años, creo que empezamos a juntarnos en el 2012, creo que antes, pero mi recuerdo viene desde el 2012, 2011, inicialmente para tratar de juntarnos, sobre todo en la región que compartimos tantas particularidades, que compartimos gobiernos precarios, gobiernos con unas visiones bastante cerradas en materia de derechos humanos, y nos juntábamos para aprender, para conocer las experiencias, para conocer las estrategias que en cada uno de los países se estaban desarrollando y que podrían ser aplicables a nuestro contexto, ¿verdad? Y así fuimos inventando encuentros cada año, tratando de darnos fuerza y de recordarnos que la resistencia la tenemos que hacer de manera colectiva, porque el opositor o la fuerza opositora es la misma y nuestra lucha tiene que definitivamente mantenerse, sostenerse con la resistencia que hacemos de manera individual en cada uno de los países, en cada una de las organizaciones, pero que tenemos que mostrar fuerzas porque Centroamérica, aunque formamos parte de Latinoamérica, quedábamos muy invisibles en este segmento continental, ¿verdad? Y para nosotras era vital tratar de mostrar que lo que ocurría en Centroamérica no necesariamente estaba ocurriendo de la misma manera que ocurría en Argentina, en Perú, en Bolivia, ¿verdad? Sino que habían particularidades que estaban haciendo de esta región uno de los bastiones del movimiento antiderechos y que estaba haciendo una de las regiones que estaba provocando mayores desgracias a las mujeres. Por ejemplo, El Salvador, con la criminalización y la persecución sostenida del Estado contra las mujeres que se enfrentan a emergencias obstétricas. Y esa particularidad no necesariamente estaba siendo visible como planteada en la región latinoamericana. Entonces nos formamos, primero hicimos un encuentro de países con leyes totalmente restrictas, creo que fue la primera vez que nos encontramos con República Dominicana,
y ese fue por ahí por el 2013, 2014, y todavía Chile tenía una legislación totalmente restricta. Entonces hicimos un encuentro que no fue solo de Centroamérica, sino también que realmente incluía a países que teníamos estas leyes tan retrógradas. Y luego vimos la necesidad de que ante la particularidad que presentaba nuestro contexto, vimos la necesidad de formar un espacio en donde pudiésemos encontrarnos las organizaciones, las activistas, las defensoras de derechos humanos que estamos haciendo frente y que estamos haciendo resistencia en la región. Porque veíamos que aunque hacíamos los esfuerzos por evidenciar la situación centroamericana, no en los espacios, cuando nos encontrábamos en los espacios latinoamericanos, difícilmente lo lográbamos. Entonces, acordamos más de 70 organizaciones de la región centroamericana, como bien decía More en su presentación, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala, de Panamá y República Dominicana, juntarnos en un espacio que tenía dos objetivos fundamentales. Uno era la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en el aborto, en la despenalización del aborto, porque nos juntamos organizaciones y coaliciones nacionales que teníamos como meta o como agenda la despenalización del aborto en cada uno de nuestros países. Y por otro lado, tratar de ser un soporte para las estrategias nacionales, sobre todo con lo que tiene que ver con el monitoreo y el seguimiento al movimiento al movimiento opositor a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces nos conformamos en el 2015 formalmente como Sombría Centroamericana. Desde entonces hemos venido reuniéndonos, fortaleciéndonos, hemos desarrollado distintas experiencias, creo que hemos logrado sentar presencia en Latinoamérica como un espacio subregional que tiene un respaldo nacional y que además centra su quehacer en observar la garantía o no de los derechos sexuales y reproductivos. Solo para compartirles un poquito, la Sombría Centroamericana logramos tener presencia en procesos regionales como las conferencias de población y desarrollo, y logramos establecer eventos paralelos, logramos hacer una campaña propia de Centroamérica y que logramos evidenciar lo que estaba ocurriendo y llamar la atención sobre lo que ocurre en Nicaragua, sobre lo que ocurre en El Salvador, sobre lo que ocurre en Honduras, sobre lo que está ocurriendo en Costa Rica o lo que pueda pasar en Guatemala. Es un espacio regional, es una coalición de organizaciones y de activistas que nos hemos dividido el trabajo. Tenemos comisiones de incidencia, tenemos comisiones de comunicación, tenemos comisiones para desarrollar incidencia en el sistema interamericano puntualmente, tenemos un trabajo de generación o búsqueda de recursos para tratar de sostener el trabajo. Ustedes saben que la tendencia también de la cooperación a regionalizar los apoyos también es una realidad, y eso hace que la Sombría Centroamericana se vea como un espacio que puede ser un espacio para promover los derechos sexuales y reproductivos, para promover las acciones de despenalización del aborto en la región, y eso de alguna manera hace que pues, la cooperación también pueda apoyar iniciativas más regionales como esta. ¿Qué más les cuento? Pues la Sombría Centroamericana cuenta con un espacio de coordinación que tiene representación de cada uno de los países. Es la comisión coordinadora. Se supone que tenemos que ser rotativas, ¿verdad? Y en ese proceso vamos, cada uno de los países va definiendo quién es su representante, y también tiene una expresión nacional, es decir, las sombrías centroamericanas en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica, tienen un quehacer local, un quehacer nacional, que luego complementa el quehacer regional.
Esto lo vimos como una necesidad de responder a las problemáticas que obviamente nos enfrentamos en todos los países. Cuando el Zika se presentó, como el COVID ahora, la sombría centroamericana se volvió un espacio de sostén, un espacio para generar evidencias, para generar investigaciones que nos pudieran servir en cada uno de nuestros países para poder desarrollar acciones de incidencia, acciones de presión al gobierno para mejorar la atención a las personas que tenían o que sufrían las consecuencias del Zika. Ahora con el COVID-19 estamos desarrollando un monitoreo regional de la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva y hemos logrado recoger información que puede ser valiosa, que puede ser compartida con otras regiones para el desarrollo de estrategias que nos ayuden a disminuir el impacto negativo de la pandemia, pero también de la falta de respuesta de los estados en cada uno de los países. Estamos desarrollando en este momento una investigación sobre el movimiento opositor a los derechos sexuales y reproductivos, tratando de identificar estrategias y formas de respuesta mucho más efectivas. Creo que la sombría centroamericana se ha constituido como una expresión de reconocimiento a un movimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos potente, fuerte. Con el establecimiento de la sombría centroamericana nos dimos cuenta que somos un montón, que somos un movimiento fuerte, un movimiento capacitado, un movimiento con una narrativa segura, firme y clara de que en cada uno de los países estamos librando la lucha con distintos frentes, pero que sabemos que tenemos el respaldo de esta expresión regional que no nos deja sola y que nos permite resistir de mejor manera, que nos permite hacer eco de las denuncias de las violaciones de derechos humanos en cada uno de nuestros países. Entonces, la sombría centroamericana ha representado eso para las organizaciones locales, para cada uno de los países, y creo que es la constatación de que el movimiento de derechos sexuales y reproductivos en la región, en Latinoamérica, es fuerte, y en Centroamérica no se queda atrás. Es decir, en Centroamérica somos un movimiento que hace resistencia, que estamos frente a regímenes autoritarios, criminales, que han causado la muerte, la persecución contra la ciudadanía, pero vamos a resistir y tenemos que resistir, ¿verdad? Tenemos que resistir y la sombría ha significado eso. Es un espacio para denunciar, para apoyar cada una de las iniciativas locales. Yo lo dejaría ahí, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, aquí estamos. Maite, muchísimas gracias, sobre todo por esta parte tan potente de decir aquí uno no está, o sea, esto podría estar muy difícil, pero no estamos solas, nos acompañamos en fuerza y resistencia, y yo creo que eso es un valor muy, muy importante de la articulación. Muchísimas y que tenemos que ver lo bueno también. Sí, es cierto. Estamos, existimos, somos un montón y somos fuertes. Exactamente, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Liz. Liz también es salvadoreña. Ella, yo siempre me confundo con sus organizaciones compañeras, perdón. Liz es de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Morena Herrera es de la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local. Lo corrijo, me disculpo, Liz, y te doy la palabra. Adelante, por favor. También soy de la agrupación, así que no te preocupes, Cintia. Ah, bueno, menos mal, muchas gracias. Y de la sombría. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio muy valioso para nosotras, que es sobre la sistematización que están haciendo en República Dominicana y sin duda alguna, ¿verdad? La experiencia que podamos contar como región también cuenta, porque como decía Maite, pues nos ha dado bastante fuerza, ¿verdad? Y esperanza y saber que estamos unidas y resistiendo, como se llama nuestro eslogan, ¿verdad? Ante estos contextos tan adversos.
bueno, a mí específicamente me han pedido que hable específicamente de El Salvador, ¿verdad? Bueno, como lo han mencionado mis compañeras que me antecedieron, hay 4 países en la región que penalizan el aborto y bueno, incluye El Salvador, que no solo se penaliza, sino que también hay una persecución hacia las mujeres. Entonces, esto no siempre fue así en El Salvador, sino que antes de 1998 era permitido el aborto en 4 causales. Ya después de esto se penalizó en todas las formas. Bueno, como ven, esto ha traído pues consecuencias graves para las mujeres, sobre todo las que viven en situación de pobreza, quienes no pueden acceder a los servicios de salud cuando necesitan interrumpir un embarazo. Y además pues son las que se encarcelan y se criminalizan por aborto. Quiero compartir datos de una investigación que ayer la presentamos y se llama Del Hospital a la Cárcel, que es consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo en El Salvador. Entonces, esta investigación, bueno, se realizó el año pasado. Esta es la tercera edición que se saca. Te estás cortando un poquito. Bueno, mucho, en verdad. Ahora me escuchan. No sé si quieres apagar y prender el micrófono. Nos tenemos en la investigación que presentaron el día de ayer. Voy a quitar la cámara a ver si mejora. ¿Ahora? Ahora sí te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, entonces, bueno, les decía de que les hablaba de una investigación que el año pasado se presentó, bueno, ayer se presentó, pero se realizó el año pasado. Es la tercera edición que se hace esta investigación y es como para evidenciar todas las mujeres que han sido procesadas por delito de aborto a partir de 1998 al 2019. En esta investigación, los datos que salieron es que en todo ese tiempo se han procesado 181 mujeres. En algunos años más que otros, como pueden ver las gráficas, cómo ha ido evolucionando. Bueno, y este año 2020 que mencionaba la More, que también nuevamente se ha comenzado nuevamente a procesar y denunciar a las mujeres. Bueno, ¿cuál es el perfil de las mujeres que son procesadas? Como se puede ver, son mujeres jóvenes, son de baja escolaridad, con bajos o ningún ingreso económico, solteras o no acompañadas, usuarios de hospitales públicos, bueno, y también en su mayoría son mujeres rurales. El 67% de las mujeres que se criminalizan en El Salvador andan entre 18 y 25 años. Como pueden ver, es una tasa bastante alta, ¿verdad? Y el nivel de escolaridad de estas mujeres, pues, es realmente de bajos estudios. Quiero compartir también que el origen de la denuncia se da principalmente en los hospitales públicos. Bueno, mayormente el 54% se da ahí. Las mujeres llegan buscando ayuda, asistencia por una complicación obstétrica y lo que reciben es una denuncia por parte del personal de salud y inmediatamente lo que sucede es que llega la Policía Nacional Civil y bueno, ellas quedan arrestadas y inmediatamente las procesan por el delito de aborto y luego pues por homicidio agravado. Dentro de las experiencias que hemos tenido como espacio, bueno, como agrupación ciudadana por la despenalización de aborto, es a partir de un caso que fue el de Karina Clímaco, que marcó como el inicio de toda esta lucha. Cuando aquí se dan cuenta algunas compañeras, bueno, Morena, que es pionera en toda esta lucha, se hace visible la libertad por revisión de sentencia. En este caso empieza toda esa lucha. Ella, bueno, Karina Clímaco pasó alrededor, creo que, si no lo recuerdo, 7 años
en prisión y tenía una condena de 30 años. Al salir ella de la cárcel, ella cuenta, ¿verdad?, de que no es la única que está en la misma situación que estaba ella, sino que hay muchas más mujeres que también han pasado por lo mismo. En ese caso empieza la agrupación ciudadana y otras organizaciones a organizarse, y también con el respaldo internacional, como ya decía Maite, que ha sido bastante clave el acuerpamiento de los otros países para denunciar y evidenciar estos casos. Entonces aquí es como un punto de partida para toda la lucha que se comienza a hacer en El Salvador con respecto a lo que sufren las mujeres tras haber pasado por una emergencia obstétrica. En el año 2013, no sé si ustedes escucharon un caso bastante sonado que fue el de Beatriz, que ella era una joven de 22 años que estaba embarazada, creo que tenía 19 semanas y ella llevaba una gestación de un feto sin cerebro. Era inviable, incompatible con la vida. Entonces, bueno, ella le pidió al Estado que permitiera la interrupción del embarazo y bueno, y el Estado se negó. Ante eso se pidió una solicitud por causales, ¿verdad? Se metió un recurso de amparo y medidas cautelares ante la CIDH. Bueno, pero esto no fue posible. Marcó un antes y un después en la lucha que ahora hacemos por la despenalización del aborto. Anteriormente sí se hablaba del aborto, pero creo que este caso permitió posicionarlo en la academia, a nivel comunitario se hablaba de este caso, también en el ámbito del periodismo también era bastante sonado, porque cómo era posible que a una mujer, cuando ya se había diagnosticado de que el feto era inviable con la vida, no se le permitiera interrumpir, y ella lo estaba pidiendo. Entonces este fue un caso que fue bastante como sonado y también ha sido clave para toda la lucha que se ha hecho en El Salvador. Con todo este trabajo que hemos hecho de distintas estrategias, en el 2006 varias organizaciones, incluyendo la colectiva feminista, la agrupación ciudadana y otras organizaciones, pues se articularon para pedir que se reformara el artículo 133 del Código Penal, en donde se pedía que no se pedía más de las 4 causales que en aquel momento ya teníamos hasta antes de 1998. Y una de ellas era para salvar la vida de las mujeres gestantes, que en este caso Beatriz entraba en esa porque, bueno, ella podía perder la vida si seguía con su embarazo. Y la otra, pues cuando era producto de violación sexual o trata, el otro cuando era malformación del feto, que era inviable con la vida, y el otro en los casos de violación o estupro. Este fue un arduo trabajo de movilización, implicaba hacer como plantones en la Asamblea Legislativa, se hacían llamados a la acción, se pedía solidaridad internacional, ¿verdad?, para que en ese momento se discutiera. Y efectivamente los ojos de Latinoamérica estaban puestos en El Salvador cuando se iba a dar esta discusión. Lastimosamente no fue discutido. Esta reforma aún sigue en puntos constitucionales, entonces, y bueno, y ahí está engavetada. No se ha logrado avanzar en este periodo por, bueno, ha sido bastante difícil por cómo está configurada actualmente la Asamblea Legislativa y también por el gobierno que actualmente tenemos, pero bueno, creo que esto no todo está como perdido, ¿verdad?, acá, sino que hoy por hoy considero que la lucha se ha puesto más en la agenda pública. El tema es increíble, ¿verdad? Nadie cree que en El Salvador haya mujeres condenadas a 30 años de cárcel por aborto. Bueno, en este caso por homicidio agravado, ¿verdad? Dentro de las estrategias que hemos utilizado estrategias a nivel nacional, pero también litigio internacional.
Entre ellas, ¿verdad? Que al agotarse todos los recursos legales a nivel nacional, pues se busca justicia a nivel internacional en el sistema interamericano de derechos humanos. Y un caso importante, bueno, hay varios, es el de Manuela, que fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la audiencia se va a realizar el otro año en el primer trimestre. Y también el caso de Beatriz, que anteriormente ya comenté, se ha presentado a la Corte y se espera que la audiencia sea a finales del 2021. Quiero hacer referencia a un caso específico y es Manuela. Es importante que conozcamos el caso porque, bueno, es el que les comento que la audiencia se va a realizar en el primer trimestre del otro año. Bueno, Manuela era una mujer de escasos recursos, vivía en una zona rural y no sabía leer ni escribir. Su esposo había emigrado a Estados Unidos, con el cual no tenía contacto. En el año 2006 había consultado por una afectación de salud, aducía tener pelotas en la garganta. No recibió la atención médica oportuna ni logró obtener un diagnóstico que determinara lo que tenía. En el 2008 había comenzado una nueva relación de pareja, estaba embarazada. Un día andaba lavando y tuvo una caída. Al siguiente día ella sintió un dolor abdominal, fue a la letrina y se desmayó sin saber que había sufrido una emergencia obstétrica. Fue llevada al hospital donde no fue atendida debidamente y el personal médico la denunció asumiendo que había cometido el supuesto delito de aborto. Las autoridades realizaron una inspección en casa de Manuela y hacen que el padre, que no sabe leer ni escribir, pusiera las huellas, lo que terminó siendo la denuncia en su contra. Fue detenida después de las 24 horas, fue esposada en la camilla en el hospital y ultrajada por los policías, quienes la juzgaron por tener relaciones fuera del matrimonio. Luego fue condenada indebidamente a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado. Estando en prisión se pone mal de salud, le determinan cáncer linfático, un tipo de cáncer que no fue diagnosticado a tiempo, se le sugiere quimioterapia, las cuales no recibió con la periodicidad indicada y fallece en abril del 2010 de cáncer linfático. Sus últimos días, Manuela estuvo en el hospital en calidad de privada de libertad y esposada. Bueno, así como Manuela, hay muchas mujeres que sufren las consecuencias de una extrema prohibición de aborto en El Salvador. Y creo que este es un caso, ¿verdad? Una lucha que no solo puede ser del Salvador, sino que tiene que ser una lucha regional, ¿verdad? Porque se ha cometido una injusticia contra las mujeres. Bueno, entonces yo lo dejaría hasta acá por si tienen preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias a nuestras tres ponentes. A mí me hace muy feliz tener este espacio con la sombrilla y con las compañeras de la República Dominicana, porque creo que hay varios elementos a destacar, ¿no? Primero, que compartimos un contexto bastante similar, que a Dominicana le pasa igual que ustedes nos comparten en esta sensación de sentir que el contexto en el que se vive aquí no está suficientemente denunciado y representado. También me parece muy importante reconocer que en el país hay un movimiento bien fuerte de defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos en particular. Y por supuesto, como compartir el dolor, pues como en el caso de Manuela, de las mujeres también pues más excluidas, que son las que tienen que hacerle frente a estas políticas tan restrictivas, pues, ¿no? Entonces, quiero abrir el micrófono para las compañeras que siguen aquí compartiendo con nosotras, por si tienen comentarios, preguntas, dudas o cualquier reacción que quisieran tener. Cualquier persona que desee participar, le voy a pedir que abra su micrófono, así muy autogestivamente y valiente, para hacerlo. Y también, bueno, si hay preguntas específicas para las compañeras. Anímense, anímense. Todo el mundo. Bueno,
en lo que se animan las compañeras a tomar la palabra, yo quisiera pedirles que nos explicaran un poco porque digamos que República Dominicana ya tiene un espacio de representación o de participación dentro de la sombrilla, pero una tarea también ahí es generar como esta conexión entre el movimiento local de manera como sustantiva con el espacio de articulación. Entonces, algunas compañeras me han preguntado como de, bueno, pero es que ¿cómo es que uno entra a la sombrilla? Y yo les decía, bueno, pues uno se organiza y dice, ya, estas somos las de la sombrilla, y mandas tu carta y listo. Pero yo no sé si Liz podrías explicarnos un poco más para algunas compañeras que están aquí escuchándonos, cómo se hace ese proceso de participar y pertenecer. Bueno. Además, digamos, para el caso peculiar donde no hay una sombrilla conformada en Dominicana como tal, pues, ¿no? Sí, bueno, tampoco es que sea como tan burocrático, ¿verdad? Sino que nosotras lo que en un momento se decidió, recuerdo en una asamblea que tuvimos en Honduras, al inicio era que si estabas organizada y se trabajaba derechos sexuales y reproductivos, énfasis en aborto. Pero también habían activistas que trabajaban derechos sexuales y derechos reproductivos que no estaban organizadas, pero tenían también interés en querer ser parte de la sombrilla, querían ser parte de un espacio regional. Entonces ahí lo que se decidió fue de que nosotros como comité de enlace no íbamos a decir, bueno, esta sí, esta no, sino que lo que se sugería o lo que se puede hacer es que se buscara a quién es como la que le da seguimiento al espacio nacional y a través de ellas, pues, entrar a la sombrilla. Por ejemplo, si alguien de República Dominicana, alguna organización tiene interés en ser parte, se tienen que abocar en este caso a vos, Cintia, que digamos que es con la que estamos coordinando. En Nicaragua es con María Teresa Landón y con Maite. En Honduras con Regina y otras compañeras. Entonces ahí, así es la dinámica. No es que tenga que pasar por un comité evaluador y nosotros decimos sí y no, sino que es a través del proceso nacional. Muchísimas gracias y bueno, aquí hay varias compañeras a las que yo les escribí muy personalmente para que pudieran asistir a esta sesión, porque creo que es fundamental también en este espacio de lecciones aprendidas. Hemos tenido 6 sesiones para, en medio de una nueva estrategia por parte del Congreso. Aris, ¿tú quieres decir algo? Dale. Sí, hola a todas, buenas noches. Un gusto estar aquí. Bueno, me gusta por un lado escucharlas por la posibilidad de articularnos, pero también es como bastante fuerte todo lo que comparten y es como se le enfría un poquito el corazón. Yo quería preguntarles como en su experiencia, ¿cuáles cosas han ido probando como estratégicamente? ¿Qué cosas en esta lucha por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente la despenalización del aborto, en su trayecto, qué cosas han ido como probando y dicen, bueno, esto ya no tanto, entonces vamos a probar esto, intentemos esto? O sea, ¿qué aprendizajes podrían quizás compartirnos en cuanto a sus estrategias de organización e incidencia alrededor de los temas que trabajan? Yo creo que una es visibilizar la situación. Creo que es importante, y Maite ya lo mencionaba, es como buscar esos espacios donde se reúnen los gobiernos y bueno, y tratar de hacer lobby, ¿verdad? Lobby político, hacer como mapeo de actores a quienes se les puede llegar. Pero eso digamos que comienza con un proceso, ¿verdad? De incidencia a nivel nacional en algunos países que se pueda, porque no en todos se puede. Por ejemplo, bueno, con este nuevo gobierno en El Salvador no hemos tenido oportunidades, pero en otros momentos sí pudimos interlocutar, ¿verdad? Y hacer acciones en conjunto con los gobiernos. Bueno,
parte de la incidencia nacional era lograr como ir en las delegaciones nacionales a las conferencias y bueno, se logró, ¿verdad? En su momento, pero eso no sucede con otros países. En Nicaragua no se puede, ¿verdad? Igual que en Honduras, creo que en pocos países. Pero sí ha sido como bien importante poner la denuncia internacional, aprovechar, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos. Eso ha sido bastante clave y bueno, y visibilizar a la región en todos los espacios de articulación que sea posible. Tratar de hacer ruido en Latinoamérica, porque como decía Maite, pues los contextos son tan distintos y a veces sí es como parece risible que todavía estemos peleando por las causales, cuando en otros países se está peleando por el aborto libre. Pero así es, o sea, así es la realidad de nuestro país y por eso, o sea, pedimos visibilidad en los espacios, pedimos ser incluidas, pedimos que es importante que se visibilice a la región, ¿verdad? Porque ya estamos en la región más desigual, pero Centroamérica lo está peor, ¿verdad? Entonces, yo ahí me quedaría, no sé si alguien más quiere. A mí me gustaría agregar que una de las estrategias y que considero que ha sido bastante exitosa es diversificar las voces a favor, es sacar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos y la agenda particularmente de despenalización de donde naturalmente y donde ha nacido, ¿verdad? Que es desde el movimiento feminista y poder cederle la responsabilidad a otros actores que tienen que ver en esto. Por ejemplo, el sector de salud tiene que asumir una responsabilidad frente a las acciones de demanda de despenalización. Definitivamente que no solo nos debe tocar a nosotras, a las feministas, al movimiento de mujeres, a las organizaciones de mujeres. Es una responsabilidad de la sociedad reconocer nuestro derecho a decidir. Y en ese sentido ha sido clave poder avanzar en sumar gente, en tratar de robustecer el movimiento de derechos sexuales y reproductivos en cada uno de los países. Creo que la otra estrategia vital ha sido este intercambio, es decir, el aprendizaje que se genera a partir de las cosas que se hacen en un contexto como República Dominicana o en un contexto tan restrictivo en términos políticos, ¿verdad? Y de participación como Nicaragua, o en un contexto de criminalización absoluta como lo es El Salvador. Ha sido clave aprender de cada una de las cosas que nosotras hacemos a nivel local y compartirlas. Y otra de las estrategias que a mí me parece que ha sido muy buena es resistir, ¿verdad? Eso es lo que nos ha tocado, pero en ese proceso de resistencia también avanzamos un poquito. Nosotros tratamos de avanzar en despenalización ideológica del aborto en este proceso, que aunque formalmente no lo logramos, que aunque legalmente no lo hemos logrado todavía, en términos de acceder a la información o colocar la información de nuestras luchas, de esta agenda, en las manos de la gente, de la gente que se enfrenta a las realidades maduras, es una estrategia muy buena. Y por otro lado, y yo creo que ustedes también en República Dominicana lo han hecho muy bien, es poner el rostro de las mujeres que se ven enfrentadas a esta situación. No son casos aislados, no son casos de una mujer, a una mujer le pasó y es eso, ¿verdad? Sino es el rostro de muchas mujeres que además se ven enfrentadas a otras situaciones, ¿verdad? De vulnerabilidad de sus derechos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la pobreza, las mujeres que viven alejadas de los sistemas públicos de salud y que les cuesta más acceder a los servicios, las mujeres que dependen exclusivamente de sus servicios públicos porque no tienen cómo pagar una atención privada, y evidenciar
todas esas situaciones, es decir, el rostro de las mujeres que sufren la penalización absoluta del aborto en nuestros países es ese. Porque las que tienen recursos, porque las que han logrado acceder a otro tipo de información, red de apoyo, no sé qué, lo resuelven de otra manera. Pero las que no lo hacen son las que terminan pagando con su propia vida, con su cuerpo, con la familia, ¿verdad? Las consecuencias de una legislación, de legislaciones que son completamente injustas, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido clave, colocar el rostro de las personas que se ven afectadas con estas legislaciones ha sido vital. Gracias, More. ¿Levantaste la mano? Sí, lo siento que no tengo cámara, pero ni modo. Yo quería agregar a lo que han dicho las compañeras. Iba a plantear lo último que está planteando Maite, pues invitar, reconocer que las mujeres no vivimos todas de la misma manera las restricciones de estas leyes patriarcales. Y algunas lo viven de una manera mucho más brutal y es importante reconocer eso, que digamos, nuestras sociedades intersectan distintos sistemas de opresión y es en las mujeres que viven en la situación de pobreza, las más jóvenes con bajo nivel instructivo o educativo, que viven otras vulnerabilidades donde las consecuencias de este tipo de legislación impactan. Pero también creo que es importante construir alianzas con sectores que, digamos, aparentemente están muy lejanas a nosotras, a las feministas, a los movimientos. Y allí creo que también hemos tenido aprendizajes importantes. En el 2017, entre el 2017 y el 2018, que estábamos ante la posibilidad de que se discutiera en la Asamblea Legislativa unas iniciativas de ley que están durmiendo el sueño de los justos ahí, pero están vivas aquí en El Salvador. Nos dijeron, la gente del partido de izquierda nos dijo, vayan a buscar los votos en los partidos de derecha. Y nosotras no teníamos contacto ni comunicación directa con partidos de derecha. Pero entonces buscamos, identificamos a personas, que hicimos un plan, pues, a personas que podían influir en algunas personas de los partidos de derecha y buscamos gente que les conociera y nos presentara. Hicimos toda una labor fina, digo yo, de ir explicándole a esta gente, no manipulando, sino persuadiendo, contándoles cuál era la realidad, acercándoles, ¿verdad? Y allí hemos encontrado a mujeres digamos, de la burguesía que están apostando ahora a algunos de estos cambios y hicieron su trabajo de influir a los diputados de derecha. Fueron directamente a la Asamblea Legislativa y hablaban con ellas haciendo trabajo de incidencia porque comprendieron que era su posibilidad de contribuir a un cambio. Y creo que la otra cosa es documentar las realidades. Ese estudio que les ha mostrado Liz ahora es el tercer estudio del Hospital a la Cárcel. Y nosotras, quiero decir, hemos aprendido de las nicaragüenses en estos aprendizajes múltiples que planteaba Maite, del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua. Tomamos distintos aprendizajes y uno de ellos fue la necesidad de documentar. Creo que es importantísimo trabajar con el sector salud, ¿verdad? Y allí, desde médicos y médicas cercanas a médicos y médicas menos cercanas, pero hay que ir construyendo, compartiendo. Es un trabajo lento, silencioso, pero que construye movimiento, que creo que es muy importante. Quiero contarles que en este momento, aunque hay más denuncias
de mujeres en los hospitales, hay menos mujeres condenadas. ¿Por qué? Porque los médicos y las médicas nos avisan rápidamente, miren, en mi hospital, en tal hospital, están denunciando a una mujer, han capturado a una mujer, y nuestras abogadas corren y toman los casos en las primeras horas, en los primeros días de la captura del proceso de criminalización, cuando todavía no hay, digamos, un círculo cerrado, un grillete cerrado en torno a esa mujer. Y eso solo lo hemos podido lograr con la implicación directa de personal médico que está atenta y que sabe además que hay un equipo de respaldo sociojurídico que acude en caso de que llamen. Eso quería comentar como agregados pues de los aprendizajes que hemos tenido. Creo que lo fundamental es que busquemos cómo ganar los corazones y las mentes de la mayoría de nuestras sociedades. Eso. More, qué potente lo que dices, y sí, o sea, estamos acercando. Bueno, hay más preguntas de las participantes. Voy a dar un momentito por si alguien más quiere preguntar. Pero si no, vamos acercándonos casi al cierre de esta sesión, que fue súper nutritiva también. Creo que un espacio fundamental de la articulación en esta cosa como de lecciones aprendidas es que articularnos con otras nos permite poner en perspectiva las cosas, ¿no? Por una parte, lo que decía Aris, que es cierto, también a uno se le enfría un poco el corazón de ver que la injusticia traspasa las fronteras, pero también la capacidad de pensar creativamente cómo hacer las cosas ahora, dónde ir y tocar, qué otra forma a lo mejor podemos estar e inventar. Y a mí me parece que en este ejercicio de lecciones aprendidas, te lo digo más para nosotras como integrantes del movimiento en la República Dominicana, es cómo construimos canales más sólidos para compartir esas estrategias, para nutrirnos mutuamente, para tener con quién desahogarnos cuando las cosas ya se ponen muy difíciles, pues, ¿no? O sea, creo que eso es una cuestión que es una disciplina del movimiento que nosotras internamente conocemos y sabemos que es fundamental y que es importante buscar la manera de vincularnos con las otras también dentro y fuera de este entorno. Hace un momento me escribió una compañera de la Coordinadora de Mujeres del Cibao, que también, digamos, aquí internamente pasa, pues, ¿no? Quienes estamos a lo mejor en la capital, podemos articularnos de ciertas formas que las compañeras de fuera no están. Ella, Raquel Rivera, que también ha participado en algunas actividades con la sombrilla, y decía como qué importante estos temas, y que podamos como compartir nuestras experiencias y fortalecernos y edificarnos también como en otros niveles de empoderamiento, ¿no? Ella hacía también mucho énfasis en lo importante que tiene que ver con la conciencia de género y de clase, ¿no? O sea, saber que la restricción no la vivimos igual todas, no la enfrentamos igual todas, y que eso también nos invita a pensar en esas claves hacia dónde y cómo hablamos. A mí me parece, y yo retomaría de las estrategias que nos comparten aquí, algunas que creo que además nos ayudan a no medir el éxito a partir de la penalización total o de la despenalización por causales, o de, digamos, esto me parece súper interesante que sí, o sea, pues no siempre la incidencia directa es el camino posible, ¿no? Vivimos en ciertas democracias o tan ficticias donde la fórmula de la incidencia tradicional pues no va a funcionar, pues, ¿no? Y eso sí y tener esa en perspectiva nos permite ver qué otros caminos están alrededor, como sin solo sofocarnos en que funcionen los estados, que es una tarea fundamental, pero que a la par de eso hay otras también cosas como en las que podemos ir creciendo. Y ahí pensaba muy importante el tema de la despenalización ideológica, ¿no? O sea, mientras ganamos la ley, cómo las conciencias se van tornando distintas ante la narrativa que implica la penalización total, que para República Dominicana ha sido tan antigua. O sea, no hay un registro en la memoria ni en los cuerpos de una posibilidad de despenalización.
la idea de pensar en alianzas en otros niveles, o sea, no solamente las alianzas políticas que uno va construyendo con movimientos sociales, sino las alianzas en la corresponsabilidad de defender a las mujeres y de defender la integridad y de digamos, cuidar la vida en un sentido mucho más amplio. Eso que decía Morena, bueno, sí ha habido denuncias, pero hay menos condenas, porque hay otras personas en los entornos más próximos de las mujeres que pueden tenderles una mano y ayudar. Y hacer algo para que no se perpetúe esta opresión tan tremenda que se va viviendo en nuestros espacios. La documentación me parece también que es algo importante, porque además es un registro también, no solamente de lo que pasa y de cómo pasó, sino que nos permite darle significado a esas experiencias que normalmente son tan violatorias de la integridad humana, que también la documentación del caso, de los casos, que ya lo compartían en otros espacios las compañeras cuando nos hablaban de judicialización de casos, el significado de nombrar y de respaldar a la gente que pasa, de las mujeres que pasan por estas situaciones, tiene un valor en sí mismo. Yo me siento muy feliz de poder haber estado aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Me siento muy feliz de que las compañeras hayan podido venir desde distintas organizaciones y quiero cerrar como esta sesión, además agradeciéndole muchísimo a las personas que hicieron posible este seminario digital de lecciones aprendidas, que fue, bueno, la Fundación Frederick Ebert, que ahora tuvieron que salir de viaje en esta sesión y que impulsaron mucho para que no dejáramos de conectarnos, ¿no? Para que no dejáramos de trabajar y de decir, necesitamos este espacio de intercambio regional, de vernos las caras, de conocernos, de ir creando confianzas. También quiero agradecer particularmente a la presencia y la participación, que ahora fue un poquito silenciosa, pero de Profamilia, de República Dominicana, que justamente todo este proceso tan indignante de la sentencia del Tribunal Constitucional, y que nuestra compañera Indiana hizo todo el esfuerzo por venir un ratito, pero que se fue porque, bueno, tampoco las fuerzas son absolutas. Quiero agradecer al Centro de Estudios de Género de INTEC, que ha sido también un espacio que ha promovido este pensamiento crítico para decir, bueno, a ver qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor. Y bueno, sin ninguna duda, a la Sombrilla Centroamericana, que ha tenido como todo el cariño y la paciencia para ir construyendo esta alianza como muy respetuosamente de los tiempos de esta también insularidad. Entonces, muchas gracias a todas las personas que han hecho posible esto, también a todas las personas que han tomado tiempo para compartirnos desde su experiencia, desde su sabiduría, cómo ven los siguientes pasos, hacia dónde podemos movernos, qué cosas no hemos tomado en cuenta o qué cosas vale la pena como resaltar nuevamente, porque sabemos que este camino hacia la construcción de la justicia para las mujeres, pues es un camino que nos va a tomar varios pasos más y que vale siempre la pena detenernos un momento, reflexionar en qué es lo que hemos hecho y luego pensar que la lucha la tenemos ahí y que la vamos a dar siempre. Entonces, darla desde la fuerza, desde la contundencia de que tenemos, de que la razón y la justicia está en nuestra boca, es algo que me parece muy importante. Muchísimas gracias, compañeras. Yo me quedo con el compromiso de caerles atrás, como decimos acá, a estas organizaciones, estos compañeras que sabemos que yo siento y creo firmemente que en el espacio de la sombrilla pueden encontrar eco en las acciones que ya estamos haciendo. Y pues, como siempre, compañeras, agradecerles todo su respaldo y todo su cariño. Si no hay ningún otro comentario, vamos a cerrar. Gracias, Cindy. Esperamos la sistematización. Claro que sí, se las vamos a mandar y la vamos a compartir. Muchísimas gracias por estar aquí a todas. Les mando un gran abrazo. Gracias, hasta luego, gracias. Cuídense mucho. Gracias, un gusto. Gracias. Besos, bye.